Este mensaje fue predicado el día 17 de noviembre del año 2024 por el hermano Ray Cormier y se titula A la vista de todos, parte 3. Maybe we could all stand. Si podemos ponernos de pie. Heavenly Father, we thank you once again for the songs of Zion. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por esas alabanzas de Sión. Father, we thank you for all the benefits of Jesus Christ. Te damos gracias por todos los beneficios que tenemos en Jesucristo. This morning, as we look into the Word of God once again, we pray Y esta mañana, ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pedimos una vez más, Señor, that you would inspire it to our understanding. que tú inspires tu palabra, que nos des un entendimiento de ella. We covet your inspiration. We covet your understanding. Anhelamos tu inspiración y anhelamos, Señor, tu entendimiento. We commit this time to you, asking you, Father, to use it for the Ahora te encomendamos este tiempo a ti, Señor, y te pedimos que lo uses honor and glory of Jesus Christ. We para honra y gloria del Señor Jesucristo. pray and ask in His wonderful name. Te pedimos todo eso en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amen. You may be seated. Amén. ¿Se pueden sentar? Good to be in the house of the Lord again. Es bueno estar en la Always. casa de Dios una vez más. Siempre es bueno estar aquí. We serve a good God. Servimos a un Dios bueno. If you served him any length of time, you know he's a good God. Si usted le ha servido a Él por bastante tiempo, usted se habrá dado cuenta que Él es un buen Dios. His mercy is beyond Su misericordia va más allá de lo que pensamos, human understanding. más allá de cualquier pensamiento humano. We kind of have a limit to our mercy. Nosotros sí tenemos un límite en nuestra misericordia, Anyway, God doesn't. pero Dios no lo tiene. We started a thought on open display. Comenzamos con un tema y lo titulamos A la vista de todos. On full display, open display, whatever. A la vista de todos. And we're just going to continue with that thought. Y vamos a continuar hablando de eso. We can say nothing is hid today. Whatever people are saying, Podemos decir que el día de hoy no hay nada que permanezca escondido. Muchas de las cosas que las personas dicen, you can find out within a few minutes or usted se puede enterar de ellas en unos cuantos minutos few seconds. o inclusive a veces en unos cuantos segundos. So everything is on open display or full display. Entonces todo está a la vista de todos. The Lord is good. El Señor es bueno. In the Garden of Eden, Allá en el jardín del Edén, we know there was something called the tree of life. sabemos que ahí se encontraba algo que la Biblia le llama el árbol de la vida. And the tree of knowledge of good and evil. Y también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. The religious world interprets that as literal trees. Ahora, el mundo religioso, ellos han interpretado eso como árboles naturales, físicos. We know that that's not accurate. Y sabemos que eso no es correcto. The tree of life really it's the life of God. El árbol de la vida, en realidad, esa es la vida de Dios, It's which is eternal. la cual es eterna. It has certain attributes to it. Ella tiene ciertos atributos.
Adam and Eve were given a choice A Adán y Eva se les permitió escoger, tomar una decisión, because the primary word of God that was on ground porque la palabra principal de Dios que se encontraba sobre la tierra en aquel tiempo was reproduce and multiply. era reproduzcanse y multiplíquense. So they had a choice to reproduce and multiply by Entonces a ellos se les dio la opción de escoger, multiplicarse y reproducirse the will of God a través de la voluntad de Dios, under the tree of life, debajo de ese árbol de la vida, or by the will of man o a través de o hacerlo a través de la voluntad de los hombres, under the tree of knowledge of good and evil. debajo de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. That's a very well understood truth of the Bible. Y creo que esa es una verdad bastante abierta que todos entendemos de la Biblia. When that choice occurred Cuando esa elección ocurrió and the fall occurred, y cuando la caída ocurrió, the tree of life did not disappear. ese árbol de la vida no desapareció. If I may say that. Podríamos decirlo de esa manera. We all understand the plan of God and how the negative part Todos entendemos el plan de Dios y entendemos cómo esa parte negativa was to play a part. estaba ahí también porque tenía un papel que jugar. It wasn't all going to be bliss. No todo iba a ser color de rosas. Everything's wonderful. Todo iba a ser maravilloso. We're all going to heaven. Todos nos vamos a ir al cielo. The plan of God was going to include some ugly stuff. El plan de Dios iba a incluir algunas cosas bastante feas. We can say that Y podemos decirlo de esa manera. in hindsight. Si volteamos a ver al pasado y vemos cómo se ha cumplido el plan de Dios hasta el día de hoy. Let's go to Romans. Vayamos a Romans Romanos. chapter 8. Romanos capítulo 8. And I've said different times, Y ya les he dicho en varias ocasiones, the first 20, 21 years of my life, I lived in unbelief. The los primeros 20, 21 años de mi vida yo los viví en incredulidad, way of the world, haciendo las cosas del mundo, the way every unbeliever lives. de la manera que un incrédulo viviría. Not by my premeditation, but the gospel was presented to me, Y no porque yo lo busqué, sino que el Evangelio me fue presentado. and God makes sure you understand before you make a choice. Ahora Dios siempre se asegura de que usted entiende antes de que usted tenga que tomar tomar una decisión. And when I heard the gospel, and I can say honestly, I never heard the gospel until I was 20 or 21 years old. Y cuando yo escuché el Evangelio, yo tengo que ser honesto, yo en realidad nunca había escuchado el Evangelio hasta que yo tuve como 20 o 21 años de edad. Never ever heard the gospel. Nunca lo había escuchado antes. I've heard a lot of religious stuff in Catholicism, Sí había escuchado muchas cosas religiosas cuando estaba ahí dentro del catolicismo. catechisms and sacraments, and Yo sabía de los catequismos o catecismos, sabía de los sacramentos all of that stuff. y todas esas cosas que le enseñan ahí. When I heard the gospel, Pero cuando yo escuché el Evangelio,
And we all have experienced that. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado eso. I was left with a choice, Yo tuve que tomar una decisión ahí. and the rest is history. Y lo demás ya es historia. Anyway, Romans chapter 8. Entonces, allí en Romanos capítulo 8. I want to keep that in our mind. The tree of life Yo quiero que tengamos esto en nuestra mente. Ese árbol de la vida it didn't go away. If I no desapareció, no se fue. may say that. And we know basically when it was in operation for reproduction, Y básicamente, cuando ese árbol de la vida estaba operando, iba a causar que viniera esa reproducción. the tree of life was reproduction by the will of God, Ese árbol de la vida iba a causar que existiera una reproducción a través de la voluntad de Dios. offspring would have eternal life, Y esa descendencia iba a tener vida eterna. and that's how it would work. Y esa era la manera correcta en que se iba a llevar a cabo el plan de Dios. So, verse 1 Entonces, versículo 1 of chapter 8 of Romans, del capítulo 8 de Romanos. and reading chapter 6 and 7 of Romans is a wonderful way to spend your time. Ahora, yo creo que si usted ha leído el capítulo 6 y 7 de Romanos, esa es una gran manera de invertir su tiempo leyendo esos capítulos. And so you get to chapter 8, Pero cuando usted llega al versículo 8, Paul says, mire lo que dice Pablo. "There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, who walk not after the flesh, but los que no andan conforme a la carne, after the Spirit." sino conforme al Espíritu. And my personal testimony, I know what it is to walk after the flesh. Y basado en mi propio testimonio, yo sé exactamente lo que es caminar en la carne de uno mismo. I know what it is to live in unbelief. Yo sé lo que es vivir en incredulidad. You do whatever your makeup pushes you to. Usted hace cualquier cosa sin tener rienda alguna. But I also know what it is to walk in the Spirit. Pero también sé lo que es caminar en el Espíritu. And walking in the Spirit is not some special anointing Y caminar en el Espíritu no se trata de tener una unción especial that you get because you fasted and prayed. que usted obtiene simplemente porque usted ha orado o ayunado. Walking in the Spirit is basically having the new birth inside of you, El caminar en el Espíritu es cuando usted ha recibido ese nuevo nacimiento and living according to that. y usted vive una vida de acorde a eso. That doesn't mean we don't sin. It doesn't mean we don't make mistakes. Y no significa que no va a pecar o que no va a cometer errores. It doesn't mean that we can't blow it No significa que a veces no va a meter la pata. from time to time. A veces lo hacemos. That's not what that means. Pero eso no es lo que significa caminar en el Espíritu o que usted va a hacer de esa manera. But the Spirit, you're living after the Spirit, that is your primary motivation. Pero cuando usted está viviendo por el Espíritu de Dios, eso es lo que usted lo motiva en primer lugar. In life. Lo que lo motiva a usted en su vida. And whatever that incorporates in your life can be different than in my life. Y todos vivimos vidas diferentes, entonces hay cosas que el Espíritu de Dios va a tratar con usted diferente a lo que va a tratar con la vida de alguien más. Todos vivimos vidas diferentes. But there are certain things that we will have in common. Pero sí va a haber algunas cosas que vamos a tener en común. There are certain things that we'll look at the same way.
Hay algunas cosas que sí debemos de ver de la misma manera. So I'll just read that verse again. Voy a leer este versículo otra vez. After Paul says all that, he says, there is therefore now, not in the future. Ahora, después de que Pablo había dicho ciertas cosas, mire lo que él dice al comenzar aquí el versículo 1 del capítulo 8. Dice ahora. No dice después, no dice mañana, dice ahora. There is therefore now no condemnation. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. If God justifies you, who can condemn you? Si Dios lo ha justificado a usted, ¿quién puede venir a condenarlo? It's not even possible that someone can condemn you Ni siquiera es posible que alguien trate de condenarlo a usted. if God justifies you. Si Dios es quien lo ha justificado a usted. You have to take it up with the Creator. Ellos tendrían que llevar ese caso allá con Dios, discutir con Él. Who walked on after flesh. Now, this is what I'm going to get at. Ahora, aquí está a lo que quiero llegar. For the law of the Spirit of life, Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, that is the tree of life. eso se está refiriendo al árbol de la vida. The law of the Spirit of life, that Porque la ley del Espíritu de vida, is the tree of life. ese es el árbol de la vida. Now, in the original beginning, Ahora, en el principio original, that tree of life was in the midst, Scripture says, in the midst of the garden. la Biblia dice que ese árbol se encontraba en medio de ese jardín It was to affect reproduction y estaba allí para afectar o causar esa reproducción in the human race. dentro de la raza humana. That's what the tree of life was to do. Esa era la función que tenía el árbol de la vida. But the choice was made. Pero se hizo una elección. So, for the law, Paul is saying, Aquí Pablo está diciendo, porque la ley, for the law of the Spirit of life, where is it? porque la ley del Espíritu de vida, ¿y dónde está esa ley? Where is the tree of life? ¿Dónde se encuentra el árbol de la vida? He says, for the law of the Spirit life in Christ Jesus. Dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. So, everything to do with the tree of life, Entonces, todo aquello que está relacionado con el árbol de la vida, everything to do with redemption todo lo que está relacionado con la redención, will be in Jesus Christ. se encuentra en Cristo Jesús. That's basically what Paul is saying. Eso es básicamente de lo que nos está hablando Pablo aquí. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús hath made me free me ha librado from the law of sin and death. de la ley del pecado y de la muerte. There is a resurrection that has occurred. Your spirit is made alive. It can never die. It can Ha ocurrido una resurrección, su espíritu ha recibido vida, no puede morir ya más. never perish. Su espíritu no puede ya más perecer. It's not possible. Es imposible, Because it's God, you are now, porque ese es Dios. the scripture says you're one spirit with God. La Biblia dice que somos un espíritu con Dios, Because the law of the Spirit of life, porque la ley del espíritu de vida, which is the same law that was in the Garden of Eden, but la cual es la misma ley que se encontraba en ese jardín del Edén, it's now operating through Jesus Christ, pero ahora está operando a través de Jesucristo. had made me free from the law of sin and death. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Death has no claim to you. La muerte ya no tiene ningún derecho sobre usted. We will die the physical death, Sí, vamos a morir una muerte física, but it has no claims on your soul. pero esa muerte no tiene ningún derecho sobre su alma. Okay.
Muy bien. I want to go a certain direction. Quiero que vayamos en cierta dirección. Matthew 6. Mateo capítulo 6. I just want to repeat a lot of things we've said just lately. Voy a repetir muchas cosas que ya hemos dicho anteriormente. I just want to read one little verse. Matthew 6:24. Mateo 6:24. Solo quiero leer ese pequeño versículo. No man can serve two masters. Ningún hombre puede servir a dos señores. That is quite a statement. Esa es una declaración bastante grande. No man can serve two masters. Ningún hombre puede servir a dos señores. Because that's what religion is. Porque así es la religión. Religion is serving two masters. Religión es servirle a dos señores. You're religious on Sunday, Usted es un religioso los domingos and when someone brings up the conversation, y cuando alguien le saca conversación, you're pretty religious usted se vuelve un religioso and pretty spiritual, y parece una persona muy espiritual, but your life is not pero su vida no lo es bearing fruit of that. o no está dando fruto de eso. So, Jesus said, no man can serve two masters, Aquí Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to one and despise the other. porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. You cannot serve God and mammon. That's how Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, en griego mamón. it's written in the King James. Dice, así es como está escrito en la versión Reina Valera. So, chapter 7, Entonces, capítulo 7 de Mateo. I'm just going to repeat a lot of stuff that we've been saying. Voy a I repetir. want to take it further. Voy a repetir algunas cosas que ya he mencionado, pero espero poder entrar un poco más profundo también en esta predicación. Matthew 7. Mateo capítulo 7. A good tree, Matthew 7:18. Mateo 7, 18. A good tree cannot bring forth evil fruit. No puede el buen árbol dar malos frutos. That is a definite statement. Esta es una declaración definitiva. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Ni el árbol malo dar frutos buenos. That is a positive statement. Esa es una declaración positiva. You can't read something into that. Usted no puede malinterpretar esto aquí. Those are very short statements. Estas son declaraciones muy cortas. A good tree cannot bring forth evil fruit, No puede el buen árbol dar frutos malos, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. ni el árbol malo dar frutos buenos. And as we've said, there's a proper way to look at that. Y como ya hemos dicho antes, existe la manera correcta de leer esto, de verlo. This fruit is not. Religion today is El fruto del que habla aquí no es... Ahora, la religión el día de hoy, love Jesus and be good. ellos siempre están diciendo, ama a Jesús y sé bueno. That tells you nothing, takes you nowhere. Eso no le dice nada a usted, no lo lleva a ningún lugar. Love Jesus and be good. Ama a Jesús y sé bueno. And if you're good, Ahora, si usted es una persona buena, oh, he's such a nice person. las personas dicen, oh, él es una persona muy agradable. That's the fruit that basically what religion looks at. Y ellos miran eso y ellos dicen, ese es el fruto. ¿Ve? Eso es lo que la religión está viendo. Fruit is just your good behavior. Ellos dicen, tus frutos son tu buen comportamiento. You're such a nice guy. Tú eres una persona muy agradable.
That's not what Jesus is looking at Eso no era lo que Jesús estaba refiriendo, at all. para nada. Fruit is your representation of the Word of God for your day. El fruto del que habla aquí es la representación de la palabra de Dios para el día de hoy. That's what fruit is. Ese es el fruto. It is what comes out of your mouth, Son las palabras que están saliendo de su boca, either positive or negative, to support the will of God. ya sea que esas palabras sean positivas o negativas para apoyar o no la palabra de Dios que está sobre la tierra el día de hoy. That's what fruit is. A eso se refiere con el fruto. So, where I go with that, A donde quiero llegar con esto, it's on full display. todo esto está a la vista de todos. You can go into different assemblies, Usted puede ir a diferentes asambleas and I can name certain people. y yo podría nombrar ciertas personas. So can you. Usted también, me imagino, que podría nombrar algunas. You can log in, you can hear what they're saying. Usted puede entrar al internet, escuchar las predicaciones que muchos hombres tienen allí y darse cuenta de qué palabras, qué cosas ellos están hablando. Jesus said a corrupt tree cannot Jesús dijo, un árbol malo o corrompido no puede bring forth good fruit. dar frutos buenos. What I say to that, Y lo que yo tengo que decir en cuanto a eso, when you listen to that, never, absolutely never will they support the will of God for today. cuando usted escucha a esos hombres, usted se dará cuenta que ellos nunca, y lo repito, nunca apoyarán la palabra de Dios para este día. Has anybody heard anybody support it? ¿Acaso algunos de ustedes ha escuchado a algún otro predicador allá afuera que esté apoyando esta palabra? Especialmente aquellos que son religiosos. Am I saying this just with no evidence? ¿Y solo acaso cree usted que yo estoy aquí diciendo esto sin ningún tipo de evidencia? You can log in and listen to them. Usted puede entrar a sus páginas de internet y escuchar lo que esos ministros, predicadores están predicando. They will not bear fruit of the Word of God, Ellos nunca darán fruto de la palabra de Dios, because if they could, porque si lo pudieran hacer, they wouldn't be corrupt. entonces no serían árboles corrompidos, They would be the good. serían parte de los buenos árboles. How many understand that? ¿Cuántos entienden lo que trato de decir? So it's on full display. Entonces, esto está a la vista de todos. Matthew 13. Ahora vayamos a Mateo capítulo 13. Matthew 13. Mateo 13. I just want to say at this point, Y solo voy a decir en este momento, Jesus said, I think it's Matthew 17, Jesús dijo, creo que allí en Mateo 17, means we're close. bueno, estábamos muy cerca de ese capítulo. Matthew 17, verse 11. Sí, vayamos a Mateo 17, versículo 11. This is the end time. Sabemos que este es el último tiempo. Even denominational religion knows this is the end time. They Inclusive esas denominaciones religiosas saben que este es el último tiempo. know this is Laodicea. Ellos saben que esta es la edad de la Odisea. That's so obvious. Es muy obvio. Jesus answered and said unto them, Elijah truly, not Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, o en nuestro tiempo, verdaderamente Elías viene primero. maybe, Él no les dijo allí, tal vez Elías venga primero. but Elijah truly. That when you add that word truly, No, pero ahí dice a la verdad.
cuando usted agrega esa palabra a la verdad o verdaderamente, it's a definite, sometimes he said, es una declaración definitiva. verily, verily, which is a double confirmation. A veces en ciertas escrituras hemos leído que dice, ciertamente, ciertamente os digo. Ve, allí existe una doble confirmación. But he said, Elijah truly shall first Dice, a la verdad, Elías viene o vendrá, dice en inglés, primero. come. Relating to the end time. Eso se estaba relacionando al tiempo del fin. And when I read that word first, first in relation to what? Y cuando yo leo esa palabra primero, dice que viene primero. Bueno, primero, pero comparado con qué. And we know the first is in relation to the coming of the Lord. Sabemos que esa primera venida es relacionada con la primera venida del Señor. That's what first is. So, A eso se refiere cuando dice allí viene primero. whatever God is going to do, Elijah has to come first. Entonces, cualquier cosa que Dios iba a hacer relacionado con este versículo dice que Elías tiene que venir primero, tenía que venir primero. That is so obvious. Ve, eso es algo muy obvio. Elijah has to come first. Elías tiene que venir primero. And later on, Jesus said, what if I come in the second watch Y más adelante Jesús les dice, ¿y qué si yo vengo en la segunda vigilia? or the third watch? ¿O en la tercera? There is no fourth watch, Ahí no dice que vendría o existiría una cuarta vigilia, as some would like to proclaim. así como algunas personas están proclamando. It's on full display. You can look at it. Está todo esto a la vista de todos. Usted puede leer eso en la Biblia. Elijah first has to come. Regresando aquí dice, a la verdad, Elías vendrá primero. For the sake of what I'm saying, to restore Y simplemente para poner en contexto lo que estoy diciendo, él iba a venir para restaurar all things. todas las cosas. Didn't the spirit of Elijah restore all things? ¿Y qué acaso el espíritu de Elías no vino a restaurar todas las cosas? We are a product of that. Nosotros somos un producto de eso. Matthew 13. Mateo capítulo 13. We know that is the time when, after the New Testament apostles died off, Esto fue durante el tiempo cuando esos primeros apóstoles murieron. it says that tares were sown La Biblia dice que cizaña fue sembrada in the church. dentro de la iglesia. And verse 27. Versículo 27. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? All I say to that, there was no doubt in their mind Lo único que tengo que decir al respecto en cuanto a esto es que no había duda alguna en la mente de esos siervos that them guys are tares. de que los que estaban allí eran cizaña. And you say, well, how do they know that? Y quizás alguien diga, bueno, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Cómo sabían que algunos de los que estaban allí eran cizaña? Because of what comes out of their mouth. Por las cosas que salían de las bocas de esas personas. What comes out of their mouth does not support and defend the will of God. Porque lo que estaba saliendo de sus bocas no apoyaba y no defendía la verdadera palabra de Dios. And in that time, it was the revelation of the early apostles. That's Y durante aquel tiempo se trataba de la verdadera palabra de Dios, se trataba de la
revelación que esos primeros apóstoles habían recibido. That's what it was. And that Esa era la verdadera palabra de Dios de aquel tiempo. there was no doubt in their mind Y no había duda alguna en sus mentes, because they asked the Lord, "You want us to kick them out? You porque ellos inclusive le preguntan al Señor, Señor, ¿quieres que los echemos fuera, que los saquemos? want us to get rid of them?" ¿Quieres que nos deshagamos de ellos? Must be pretty serious. Y yo creo que eso era algo bastante serio, And we know the plan of God was let them grow together pero sabemos cuál era el plan de Dios. Él les dijo, déjenlos crecer juntos. until Hasta, allí hay un periodo de tiempo, dice hasta. we are in the until. Ya estamos nosotros en este momento en ese hasta. Until the harvest. ¿Hasta qué? Hasta el tiempo de la cosecha, dice. This is the harvest. Ya estamos en el tiempo de la cosecha. The spirit of Elijah was supposed to come in El espíritu de Elías se suponía que debió de haber venido the harvest. durante el tiempo de la cosecha. This is all on full display. We've looked at it. Todo esto está a la vista de todos, ya lo hemos visto muchas veces. So, I just want to say at this point, Y solamente voy a decir esto en este momento. we know now, in hindsight, En retrospectiva, ahora sabemos nosotros, just because it's revelatory knowledge, simplemente porque es un conocimiento de revelación que se nos ha dado, God is going to wind this up in 3 stages. sabemos que Dios va a terminar con todo esto en 3 etapas. When Brother Branham was looking at that 7th seal Cuando el hermano Branham estaba viendo ese 7º sello and the 3rd pull, y lo relacionado con el tercer jalón, God didn't show him. sabemos que Dios no se lo mostró, But God did tell him pero Dios sí le dijo esto. it will be in 3 parts. Él le dijo, se va a llevar a cabo en 3 partes. That was back in 1963 when he Creo que eso se le dijo a él allá en was 1963, preaching the seals. cuando él estaba predicando de esos sellos. That's all Brother Branham knew. So, Y eso fue todo lo que el hermano Branham supo. Jesus said, if I come in a second watch ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Si vengo en la segunda vigilia or a third watch, o si vengo en la tercera. we're in the third watch. Y ya estamos en esa tercera vigilia. We're at that time. Ya estamos en ese tiempo. The only point I'm making, El único punto que quiero hacer aquí, if God is going to wrap this up in 3 stages, si Dios va a terminar con todo esto en 3 etapas sí, 3 etapas, the tares will be removed in 3 stages as well. entonces la cizaña también va a ser removida en 3 etapas. That's just common sense. Eso simplemente es sentido común. So go back when Brother Branham was on ground. Y si regresamos al tiempo cuando el hermano Branham estuvo sobre la tierra, And I've heard it over national television. y yo he escuchado esto inclusive en la televisión nacional, Nobody had it like William Branham had it. no existió ningún otro hombre que tuviera la unción como la tenía el hermano Branham. The humility, the accuracy, La humildad de ese hombre, la certeza con que decía las cosas, the anointing, la unción que él tenía, everything. todo eso, Nobody had it. I heard that nadie la tenía como él. on national television. They brag about it. Yo he escuchado a hombres hablar de eso en televisión nacional, ellos se jactan de eso, How they enjoyed watching it. cómo ellos disfrutaban verlo a él, llevar a cabo esos milagros, todo. I heard T.L. Osborne brag about it. Yo he escuchado a Osborne hablar de eso And others. y a otros hombres. So when that was on ground, everybody loved him. Cuando eso estaba aquí sobre la tierra, todos lo amaban a él. But when that anointing lifted,
Pero cuando esa unción se levantó and the plan of God started to move in a different purpose, y cuando el plan de Dios comenzó a moverse con un propósito diferente, Brother Jackson said they folded up their tents and they basically went home. el hermano Jackson dijo, todos ellos guardaron sus casas de acampar y se fueron a casa. But Brother Branham, God set him aside and he started dealing with the Word of God. Pero Dios apartó al hermano Branham, lo apartó hacia un lado y comenzó a lidiar con él en cuanto a la palabra de Dios. It's on display. Todo eso estaba a la vista de todos, Started dealing with the 7 church ages, especialmente cuando él comenzó a hablar de esas 7 edades de la iglesia. the book of Daniel, Él habló acerca del libro de Daniel, the 7 seals, habló de los 7 sellos. and when he started to move in that direction, Y cuando él comenzó a moverse en esa dirección, all those people that thought he was so wonderful todas esas personas que pensaban que él era una persona tan maravillosa, said, his gift is wonderful, his ellos empezaron a decir, el don que él tiene es algo maravilloso, doctrine is of the devil. pero su doctrina es del diablo. That is tares. Esa es la cizaña, That is tares. It's coming right out of your mouth. eso identificó a la cizaña, esas palabras que estaban saliendo de la boca de ellos. You can take this. The brother from Canada, he's off. Usted puede tomar lo que está escuchando el día de hoy y decir, oh, ese hermano de Canadá está mal. No born again child of God would say that. Ningún hijo de Dios nacido de nuevo dirá esas palabras en su vida. So, only point I'm making El único punto que estoy haciendo aquí en este momento is when God started dealing with the revelation of the Word of God, setting Brother Branham aside, es que cuando Dios comenzó a lidiar con esa revelación de su palabra, cuando Él apartó al hermano Branham a un lado, tares disappeared. la cizaña desapareció. That is one removal of a mass amount of tares. Esa fue, allí en ese momento fue cuando esa cizaña fue removida, que incluyó a bastante gente, bastante cizaña. Now, you say, Ray, you shouldn't say that. Y quizás alguien diga, hermano Ray, usted no tiene por qué decir eso, no debería decir eso. You only look at what they're saying. Lo único que usted necesita hacer es escuchar lo que ellos están diciendo. Has any revelation come out of that group? And it has not. ¿Acaso alguna revelación ha salido de entre ese grupo de personas? Y yo le voy a decir, no, nada nuevo ha salido de entre ellos. Has any revelation come out of the groups that stand against the revelation of this third watch? ¿Acaso alguna revelación ha salido de esos grupos que se paran en contra de la revelación en esta tercera vigilia? No, nada nuevo ha salido de entre ellos. Has anything come out of it? ¿Algo nuevo ha salido de ahí? Nothing has come out of it. Nada ha salido de entre ellos. It's one thing to say, you're off, you're wrong. Es muy fácil decir usted está equivocado, lo que usted dice no es correcto. Well, okay, Bueno, muy bien, I accept that. Well, acepto eso, tell me what's right. pero entonces muéstreme usted qué es lo correcto. Well, we're praying about it. Oh, bueno, hermano, estamos orando al respecto. We don't know, and En realidad no lo sabemos exactamente. you know, you got to be careful. Oh, usted sabe, hay que tener cuidado. And there's lots of deception out there, and Hay mucha decepción allá afuera, muchos falsos. all of that kind of stuff. Y ellos comienzan a decirle a usted todo tipo de cosas así.
But it's been 20 years now. Bueno, ya han pasado 20 años Have they produced anything? desde que el hermano Jackson falleció. ¿Y acaso ellos han producido algo? They haven't. No, no tienen nada nuevo. It's on full display. Todo esto está a la vista de todos. So when Brother Branham dies, Entonces, cuando murió el hermano Branham, you have the Branham following. aquí tenía usted a todos esos seguidores del hermano Branham. And the same thing. Y lo mismo ocurrió. Brother, the office of an apostle was restored to the body of Christ. Esa oficina o ese título de apóstol le fue restaurado a la novia de Jesucristo. And Brother Jackson occupied that office. A través de el hermano Jackson. Él vino a ocupar el título de esa oficina. All of the Branham following, Y todos esos seguidores del hermano Branham, he's not preaching the message. ellos comenzaron a decir, oh, ese hombre no está predicando el mensaje. He don't say it like the prophet. Él no está diciéndolo como lo dijo el profeta. He's off. He's a blackbird. All of Él está equivocado. Él es un pájaro negro. that. Ellos comenzaron a decir todo tipo de cosas así acerca del hermano Jackson. God weeded out a massive amount of tares. Allí Dios removió otro grupo grande de cizaña. That's what he did. Eso fue lo que él hizo. That's how it works. Así es como funciona esto. Because and you can question, you say, Ray, you shouldn't say that. Y usted puede cuestionar todo esto y decir, hermano Ray, usted no debería de hablar así. But look on ground, it's on full display. Pero mire lo que está ocurriendo en nuestro día. Todo esto está a la vista de todos. It is. Lo está. Everything that they're doing, they're not hiding. They're Todas las cosas que esos otros hombres están predicando, haciendo, ellos no lo están escondiendo. kind of proud that they're against that Moncton group. Inclusive hay muchos de ellos que están orgullosos de estar en contra de este grupo de la iglesia de Moncton. They have a revelation every day. Ellos dicen tener una revelación cada día. O ellos dicen que los de Moncton tienen una revelación cada día, perdón. Nothing but a devil talks like that. Ninguna otra cosa más que un diablo puede hablar de esa manera. That's not the tree of life talking like that. De esa manera no habla el árbol de la vida. And if you're born again, living for God, Y si usted ha nacido de nuevo y usted dice que está viviendo para Dios, that new birth spirit, that's what you're dealing from. ese espíritu del nuevo nacimiento es con lo que usted está lidiando en su vida. A good tree cannot. Anyway, La Biblia dice que un buen árbol no puede dar malos frutos, pero bueno, vamos a continuar. so let's go to John 15. Vayamos a John Juan, chapter 15. I Juan, just want to go through that quick. John Capítulo- chapter 15. Juan capítulo 15. John 15, just going to make a couple of statements. I am the true vine. Verse 1, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, o toda rama, dice en inglés, que en mí no lleva fruto, lo quitará. And we are witnesses to how God does that. Y somos testigos de qué manera Dios ha hecho esto. Every branch in me that beareth not fruit Toda rama que en mí no lleva fruto, does not represent the will of God for your time. o en otras palabras, toda rama que no está representando la voluntad de Dios para este tiempo, That's who that is. It's not bearing fruit. a eso es a lo que se refiere con ramas que no están dando fruto.
Jesus said he takes it away. Jesús está diciendo que será quitado. Took it away under Brother Branham. Dios vino y quitó esas ramas durante el tiempo del hermano Branham. He took it away under Brother Jackson. Quitó aquellas ramas durante el tiempo del hermano Jackson. And this third watch, the same thing has happened. Y lo mismo está ocurriendo ahora en esta tercera vigilia. Every branch in me that beareth not fruit Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, will not support the will of God. que no apoya la voluntad de Dios, He taketh away. Dios la quita. We see it on full display. Lo estamos viendo, está a la vista de todos. Verse 8 says, Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. They won't even bear any. Y esas ramas ni siquiera están dando un poco de fruto. Herein is my Father glorified, if you bear much fruit. Dicen, esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. So, verse 21 Versículo 21 of chapter 15. de ese capítulo 15. All these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Talking about that negative part. Refiriéndose a esa parte negativa. If I had not come and spoken unto them, they had not had sin. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. But now they have no cloak for their sin. And Pero ahora no tienen excusa por su pecado. we know how that works. Ya sabemos cómo funciona esto. When God speaks, when the word of God goes forth, Cuando Dios habla, cuando su palabra sale, that's all it has to do. It's the most powerful thing. eso es lo único que necesita hacer. Esa es la cosa más poderosa. When the word of God goes forth, it Cuando la palabra de Dios sale, discerns thoughts and intents of the heart. la Biblia dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. It exposes unbelief. Va y expone la incredulidad. It exposes the negative part. That's Expone a toda esa parte negativa. what the word of God. Jesus Eso es lo que hace la palabra de Dios. said, if I hadn't come and spoken, ¿Qué les dijo Jesús aquí? Si yo no hubiera venido a hablarles esta palabra a ustedes, if the revelation wasn't on ground, si la revelación no hubiese venido aquí a la tierra en este momento, no one would know. nadie lo sabría. Now that I've spoken, Pero ahora que les he hablado esta revelación, you know what it is. ya saben de qué se trata, ya la escucharon. In this third watch, Y en esta tercera vigilia, God has spoken. Dios ha hablado. And you see the reaction. Y usted puede ver cuál es la reacción que esos grupos tienen allá afuera. They've got no cover for their unbelief. No tienen nada con qué tapar su incredulidad. That's on full display. Eso está a la vista de todos. We looked at John chapter 17. Ya vimos Juan capítulo 17. Y si no, vayamos para allá. John chapter 17. Juan verse 17, 13. versículo 13. And I marvel at chapter 15, 16, and 17 of John. Yo me maravillo con estos capítulos de Juan, capítulo 15, 16 y 17. Jesus is just a few hours or a day
Aquí Jesús estaba solamente a unas cuantas horas o a un día from his crucifixion. de ser crucificado. And he's not, he knows what crucifixion is. He Y él sabe o sabía que era una crucifixión. knows the horrible death that Él sabía de lo que se trataba esa muerte horrible he's going to die. por la que él tenía que pasar. And here he is talking in verse 16, chapter 15, 16, 17. Y en esos capítulos, desde el 15, el 16 y el 17, Jesús estaba hablando. Verse 13 Y en el versículo 13 of chapter 17, del capítulo 17. and he's praying to the Father, and now come I to thee, and these things I speak in the world. Aquí él estaba hablando con el Padre, dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, versículo 13, That they might have my joy para que tengan mi gozo fulfilled in themselves. cumplido en sí mismos. And when you read that, my joy, his joy, Cuando usted lee esto y dice allí mi gozo, el gozo de él, he said it over and over again. él lo dijo muchas veces. His joy was to do the will of God, Su gozo de él era hacer la voluntad de su Padre, just like it should be for you and I. así como debe de ser para usted y para mí. Whatever the will of God is, Lo que sea, cualquiera que sea la voluntad de Dios, that is your joy. eso debe de ser su gozo. Verse 16, they are not of the world, Versículo 16, no son del mundo, even as I am not of the world. como tampoco yo soy del mundo. We are not of the world because we're born of the tree of life, if I may say that. Y no somos del mundo porque nosotros nacimos de ese árbol de la vida, si pudiera decirlo de esa manera. The spirit of the tree of life is inside of us. We are not Ese espíritu del árbol de la vida está dentro de nosotros. of this world. Por eso es que no somos de este mundo. They are not of this world, even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Thy word is truth. Tu palabra es verdad. And what I say to that, sanctify there means separate. Y lo que tengo que decir en cuanto a esto, esa palabra santifícalos significa sepáralos. For the service of God, really, because we're talking. Hemos sido separados para el servicio de Dios. In a spiritual setting. Sanctify means to set apart. Porque estamos hablando en un sentido espiritual. Y el ser santificado significa siendo apartado para algo. And Jesus said, by thy truth, thy word is truth. And Dice, santifícalos en tu verdad. O en inglés dice, por tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. where my mind goes with that, I'm just looking at the Moncton Assembly because that's where I'm at. Y en lo que pienso, cuando leo esto, mi mente piensa en ustedes que están aquí en la Asamblea Moncton, porque aquí es donde nos reunimos. Has not God set this assembly aside ¿Y qué acaso Dios no ha apartado a esta asamblea by his word? por su palabra? Has he not done that? ¿Acaso Él no lo ha hecho Will eso? the others bear fruit of this revelation? They will not. ¿Acaso hay otros grupos allá que han dado fruto de esta revelación? No, muchos de ellos no lo han hecho. It's not possible. Jesus said it's not possible that they bear fruit of it. Y no es posible que ellos den un buen fruto. Jesús dijo, no es posible que un mal árbol dé buen fruto. So God has set the Moncton Assembly aside Entonces Dios ha apartado a la asamblea de Moncton by the word of God. por la palabra de Dios. And he is going to take, he's going to finish this off. He's going to take it and move it forward. Y es Él quien va a tomar todo esto y
va a llevar a que se cumpla hasta el final. O se encargará de que todo se cumpla hasta el final. All of what I've said this morning, Todo lo que he dicho esta mañana, how did that happen? ¿cómo ocurrió todo eso? Did we just wake up one morning and it was all here? ¿Acaso nos despertamos una mañana y todo ya estaba allí, así de repente? Just poof, it just happened? Así, puff, todo apareció de la nada. It happened by a process of the will of God. Todo esto ha ocurrido a través de un proceso, a través de la voluntad de Dios. That's how it happened. Así es como todo esto ha ocurrido. Now, there's many things that could be said. God deals with one man. Hay muchas cosas que podríamos decir al respecto. Dios siempre lidia con un hombre. I heard someone say, God don't go yip-yapping everywhere, and he doesn't. Yo escuché una vez a alguien decir, Dios no anda hablando por aquí y por allá a todo mundo, y eso es verdad. God deals with one man. Dios habla o se dirige a un solo hombre. If you're going to hear the will of God, it's going to be the voice of one man. Si usted va a escuchar la voluntad de Dios para este día, usted puede estar seguro que esa voz va a venir a través de un solo hombre. That's how it starts. Bueno, así es como comienza la cosa. Did it not work that way when Brother Branham was on ground? ¿Que acaso no fue de esa manera cuando el hermano Branham estuvo aquí sobre la tierra? Was there any doubt? ¿Había alguna duda de que ese no era el mensajero de Dios? Didn't God deal with one man when Brother Jackson was alive? ¿Acaso Dios no lidió con un solo hombre cuando el hermano Jackson estuvo vivo? And when I say this, that is God's way of doing it. Y cuando yo les digo esto es porque así es la manera como Dios hace las cosas. I am not putting no virtue in anybody. Y yo no estoy tratando de poner ningún tipo de virtud en ningún hombre. I've said this many times. I know how wicked this guy is. Yo ya les he dicho esto en varias ocasiones. Yo sé qué tan malvado puede ser mi propio yo. I will not put confidence in somebody else. Y teniendo eso en cuenta, yo no voy a poner mi confianza en la carne de ningún otro hombre. But I've also said, if I see God raise up a man, Pero también les he dicho que si yo veo que Dios levanta a un hombre and he's painting a picture, y ese hombre está mostrando la fotografía, he's revealing truth, Dios lo está usando para revelar verdad, he's moving the body of Christ forward, y si ese hombre está haciendo que el cuerpo de Cristo se mueva hacia adelante, I'm going to follow that man before I'll follow myself. entonces yo voy a seguir a ese hombre. Y lo voy a seguir antes de que me siga a mí mismo. Because I'll be the loser. I will, because that's Porque si no lo hago, voy a terminar siendo el perdedor. God's way of doing things. ¿Y por qué? Porque así ha sido la manera en que Dios ha hecho las cosas. And let me say at this point, Y déjeme le digo algo. that is the ministry of an apostle. Yo me estoy refiriendo al ministerio de un apóstol. That's what that is. That's the one man that A eso me refiero cuando digo que hay un hombre al cual Dios usa. God doesn't mean to say there's not other apostles, Y yo con eso no estoy diciendo que no hay otros apóstoles, but God will deal with one. pero Dios siempre viene y lidia con uno. And it is up to the other parts of the fivefold ministry to recognize that
Y es la obligación de las otras partes del ministerio el reconocer eso and bear fruit of it. y empezar a dar fruto de ese mensaje que ese hombre trae. Is Jason Bright just a copycat? ¿Acaso Jason Bright es solamente alguien que está copiando todo? Is he just a repeater? I'll say everything that Moncton says. ¿Acaso él es un repetidor que solamente dice lo que Moncton habla? But he has a beautiful ministry. No, él tiene un ministerio muy hermoso. Does it contradict the man that God has chosen? ¿Y eso está contradiciendo al hombre que Dios escogió? It doesn't. No, no lo está haciendo. Brother Govender, Ahí está el hermano Govender. he just doesn't repeat. Él no solamente repite, Doesn't he have a beautiful ministry? Isn't ¿que acaso él no tiene un ministerio hermoso también? he not bearing wonderful fruit? ¿Que acaso él no está dando frutos hermosos? He is. Lo está haciendo, sí. Let's go to Ephesians. Ahora I'm gonna vayamos quit. a Efesios. Ephesians. Efesios, y con esto ya voy a terminar. There's a scripture somewhere that says, with the perfecting of the church, firstly apostles, Hay una escritura que dice más o menos así, dice, para la perfección de la iglesia, dice, instituyó a unos apóstoles and prophets. y profetas. But this goes beyond that. Bueno, esto que vamos a leer va más allá de eso. The question that can be asked La pregunta que debemos de preguntarnos, de hacernos, is how do you recognize the office of an apostle? es de qué manera puede usted reconocer la oficina de un apóstol. Oh, he's nice. Oh, él es muy agradable. He has such a wonderful spirit about him. Oh, él tiene un espíritu muy hermoso. That's how the religious world looks at it. Oh, I like brother so and so. He Así es como el mundo ve eso. Oh, a mí me agrada tanto tal hermano, just has a way of saying things, porque él tiene una manera muy especial de decir las cosas. and what he could be saying could just be leading you to Rome. Y inclusive si lo que ese hombre está diciendo lo está guiando a usted a Roma. So how do you recognize the office of an apostle? Entonces, ¿de qué manera usted puede reconocer la oficina de un apóstol? We have it on full display. Bueno, eso está a la vista de todos. Now, I was reading a scripture the other day Estaba leyendo una escritura el otro día, when they were getting ready to take Jesus to execute him. cuando estaban alistándose para ejecutar a Jesús. Jesus said, I was in the temple every day. Jesús les dijo, yo estuve ahí en el templo todos los días, cada I día. didn't do nothing in secret. Yo no hice nada en secreto. They know what I said. Ellos saben lo que yo dije, They stand against it. pero aún así ellos se pararon en contra de eso. This movement knows the revelation that's on ground. Este movimiento sabe la revelación que se encuentra sobre la tierra en este momento. They also know where it came from. Y también saben de dónde vino. That is the channel of the will of God. That's Ese es el canal de la voluntad de Dios. what it is. Es lo que es. Doesn't mean anything to the flesh of the man. It doesn't. Eso no está honrando de ninguna manera la carne de ningún hombre. But
I marvel. Ahora yo me maravillo. You can be walking just not thinking about anything. Usted puede estar por ahí caminando sin estar pensando en nada And all of a sudden the will of God strikes you. y de repente la voluntad de Dios viene y lo golpea a usted Like an apostle. como un apóstol. The will of God strikes you, gives you an understanding. La voluntad de Dios viene sobre usted, le da un entendimiento. What do you do with it? ¿Y qué hace usted? ¿Qué va a hacer usted con eso? If you're a true apostle, you'll give it to the body of Christ. Si usted es un verdadero apóstol, usted le va a dar esa verdad al cuerpo de Cristo. And the other members, fivefold ministry, Y los otros miembros, parte del quíntuple ministerio, will get on board van a estar de acuerdo con eso and expand it and y van a expandir más esa verdad. support it. La van a apoyar. The carrier is almost a victim. El mensajero casi siempre es una víctima. The carrier said, Lord, you want me to say that? El mensajero siempre dice, Señor, ¿tú quieres que yo diga eso? The movement doesn't believe it. Los del movimiento no lo van a creer. Lord, you want me to say that? Señor, ¿tú quieres que les diga aquello? And it has to be spoken. Y eso tiene que ser hablado. What I am saying this morning has to be spoken. Lo que les he dicho esta mañana tenía que ser hablado. Because if I understand the will and the plan of God, Porque si yo entiendo cuál es el plan y la voluntad de Dios, this is not going to go much further. entonces usted sabe, se ha dado cuenta que ya no queda mucho tiempo. Things are going to change, Las cosas van a empezar a cambiar. and Ephesians chapter 4, Efesios capítulo 4. let's just pick it up in verse 4. Vamos a comenzar en el versículo 4. Ephesians chapter 4. Let's go back to verse 1. Bueno, mejor vamos a comenzar en el versículo 1 de Efesios capítulo 4. Ephesians 4, verse 1. I, therefore, Paul is talking about himself. Aquí Pablo estaba hablando de sí mismo. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. That's good. That's for all time. That's good admonition for all time. Esa es una advertencia que se puede aplicar en todo momento. There is one body and one spirit. Versículo 4, un cuerpo y un espíritu. And that, going back to what I started with, that's the spirit of the new birth. Y regresando a de lo que estaba hablando al principio, cuando comencé este tema, eso se está refiriendo al espíritu del nuevo nacimiento. There is one body. We are part of the body by the new birth. Dice un cuerpo. Somos parte de ese cuerpo a través de ese nuevo nacimiento. And there's one body. Dice la Biblia, un solo cuerpo. Where I go with that, the negative assemblies Esas asambleas negativas that stand against the will of God, que se están parando en contra de la palabra de Dios, they are not
the body of Christ. It's not possible. Ellas no son el cuerpo de Cristo. No es posible que lo sean. If it were possible, then everything I've said this morning is wrong. Si fuera posible, entonces todo lo que les he dicho esta mañana está equivocado. That element, it's not the body. Ese elemento no es el cuerpo, Because it says there is one body and one spirit. porque dice un cuerpo y un espíritu. The spirit that's leading the negative part Ese espíritu que está guiando a esa parte negativa is the opposite to the Spirit of God. It's the es el espíritu opuesto al espíritu de Dios. spirit of Antichrist. Lo único que queda es el espíritu de Anticristo. It, one Lord, one faith, one baptism. Un Señor, una fe, un bautismo. How do you reconcile those scriptures, just what you see on ground? ¿Cómo usted aplicaría estas escrituras basado en lo que usted está viendo el día de hoy aquí en la tierra, In this movement? How do you dentro de este movimiento? recognize that? Or ¿Cómo usted puede reconocer eso? how do you reconcile those scriptures O mejor dicho, ¿dónde aplica usted estas escrituras? with what you see? ¿Ve? Basado en lo que usted ha visto hasta el día de hoy. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through you all and in you all. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Unto every one of us is grace given according to the measure of the gift of Christ. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Wherefore, he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Now he that ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. And he gave some apostles. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. The office, I'll say it again, Y lo voy a repetir una vez más. the office of an apostle is the lead office. La oficina de un apóstol es la oficina principal. That's the office that God deals with to lead the body of Christ. Esa es la oficina con la que Dios trata para que guíe al resto del cuerpo de Cristo. That's just the way it is. Así es la manera en que Dios lo instituyó. Some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. The office of a prophet, a New Testament prophet, La oficina de un profeta del Nuevo Testamento will not contradict the office of the apostle. It no va a contradecir la oficina del apóstol, will confirm it. simplemente la va a confirmar. And that's a lot of what the ministry of a New Testament prophet is. Y de eso es de lo que se trata el ministerio de esos profetas del Nuevo Testamento. Is to confirm and reaffirm the revelation of Es de confirmar la revelación the apostles' ministry. que le ha sido dada a ese ministerio apostólico. For the perfecting of the saints. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. We're in that time where we're supposed to get perfected. Estamos en ese tiempo ya donde se supone que debemos de ser perfeccionados. And being perfected is not being goody-goody and all. El ser perfeccionado no se trata de ser una buena persona que nunca hace nada malo. Always
being nice and all of the alguien que es extremadamente agradable. worldly way of looking at it. Perfection is representing the will of God O ninguna otra manera como el mundo piensa que esas personas son. for your day. First of all, you El ser perfeccionado significa que usted está creyendo o siguiendo la voluntad de Dios para su día. have to be born again. You have to have the Spirit of God inside of you. Y sí, primeramente usted tiene que haber nacido de nuevo y tiene que haber recibido al Espíritu de Dios dentro de usted. And when you represent the will of God for your day, Y cuando usted está ahí representando la palabra de Dios para su día, your bride. entonces eso lo hace usted novia. What measure you are in it, that's up to you and God. ¿Y qué medida tiene usted de novia? Bueno, eso es entre usted y Dios. But if you represent the will of God for your day and you're born again, you're bride. Pero si usted está representando la palabra de Dios para su día, entonces usted es novia. So the other element, it's not possible that that is bride. It's not. Y no es posible de que el otro elemento contrario a eso sea novia. No es posible. Not possible. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. The only way there can be unity is everybody has to follow the same revelation. La única manera en que puede haber unidad es si todos seguimos la misma revelación. If one is saying he's off, Si hay uno por allá diciendo que este otro está mal, and saying all this negative stuff, there'll never, never, never be any unity in that. y si continúan diciendo todas estas cosas negativas, entonces nunca va a haber unidad. Only way there can be unity is looking at the will of God, La única manera que va a haber unidad es viendo cuál es la voluntad de Dios the revelation, and bearing fruit of that. y mirando a su revelación y dando fruto de ella. All the same. Y todos deben de mirar a la misma revelación. And in the knowledge of the Son of God, and unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Dice, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. I'm going to quit. Ya voy a terminar. But when I started out talking about the tree of life Cuando yo comencé hablando del árbol de la vida and talking about the law of the spirit of life, y hablando de esa ley del espíritu de vida, it is now in Jesus Christ. que ahora se encuentra en Jesucristo, We've been partakers of that. nosotros hemos sido participantes de ello. This redemption that Jesus purchased, Esta redención que Jesús compró, he is the number one person in everything. Él es la persona número uno por sobre todo. He is not just number one just because he died on the cross, and it Él no solamente es el número uno porque murió en la cruz, would be nice to put him number one. y bueno, para ser justos, pues hay que hacerlo a Él el número uno por haberse sacrificado. Jesus said, even the dead will hear the voice of the Son of Man. Jesús dijo, aún los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre. So everything in redemption, Jesus is the doer of it. Entonces, todo lo relacionado con la redención, la única puerta que existe para eso es Jesús. I say that. I Podríamos decirlo de esa manera. meant to look at that earlier. Y se me olvidó hablar de eso anteriormente.
This redemption is complete. Pero esta redención que Él nos trajo ha sido completada. And as we said earlier, if God justifies you, Y como les dije anteriormente, si Dios lo ha justificado a usted, there's nobody can condemn you. entonces no hay nadie que lo pueda condenar. The Lord is good. El Señor es bueno. I am anticipating Estoy a la expectativa. we are watching Israel. Hemos estado viendo lo que ha ocurrido en Israel. Every time I turn on the TV, Cada vez que prendo la televisión, check the news, see what Israel's doing. veo las noticias y veo lo que está ocurriendo con Israel. And that's, as we all know, that's going to be kind of a marker. Y ya sabemos que eso es como un tipo de señal. When that miracle war occurs. Cuando esa guerra milagrosa se cumpla. Anyway, Heavenly Father, Bueno, Padre Celestial, thank you for this time. gracias Señor por este tiempo. Dismiss your children with your blessing. Te pido que lleves a tus hijos a sus hogares con tu bendición. Be with each one, I pray, in the name of Jesus Christ. Sé con cada uno de ellos, Señor. Te pido esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén.